Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Brenda Márquez, líder de formación profesional. Y el título del webinar de hoy es los sí y los no al estimar, o bien los do's and don'ts de la estimación, el cual tiene como objetivo explorar las buenas prácticas y los consejos para construir un buen modelo de estimación y hacer que nuestras estimaciones del trabajo a realizar sean más precisas. Este será impartido por la instructora Elizabeth Almeras. Ella cursó estudios de MBA en EDHEC, École des Hautes Études de Commerce, en Francia, y la licenciatura en Ciencias de Informática en UPIXA IPN. Tiene más de 25 años de experiencia en el área de calidad y mejora de procesos en México. Es pionera en temas de aseguramiento de calidad y mejora continua en el área de TI. También es instructora certificada por el CMMI Institute para impartir cursos de CMMI. Es Scrum Master y Product Owner certificada, así como facilitadora autorizada en la metodología de Lego Serious Play. Ha brindado consultoría a diversas organizaciones en modelos y normas de calidad como CMMI, ISO 20000, ISO 27000, entre otras, para ayudar a las organizaciones a adoptar buenas prácticas de procesos, incluyendo prácticas para el control estadístico de procesos y establecer prácticas de alta madurez. Actualmente se desempeña como consultora, instructora y gerente de KM en Avantaria. Por favor, hay que tener sus cámaras y micrófonos apagados, y en caso de que tengan alguna duda, hay que escribirla en el chat para que al final del webinar Eli nos ayude a contestar las preguntas. Muchas gracias. Adelante, Eli. Gracias, Bren. Buenos días a todos. Bueno, pues como bien dijo Brenda, el día de hoy vamos a hablar de un tema que a veces nos asusta a todos al hacer un proyecto, es que también está hecha la estimación y cómo se hizo. Entonces, hoy hablaremos de algunos consejos sobre qué sí hacer y qué no hacer cuando estamos estimando, y sobre todo pues para que estas estimaciones sean pues lo más certeras y lo más repetibles que podamos. Para empezar, tendremos que hablar o identificar, pues, qué es lo que queremos decir cuando hablamos de una estimación. De acuerdo a la Real Académica Española, pues estimar como tal es calcular el valor o determinar el valor de algo. Y como tal, pues, cuando hablamos de una estimación, entonces con esta parte del cálculo o la determinación de el valor para algo, pues nos damos una idea de hablar o de identificar tal vez ciertos parámetros que nos permitan determinar cuál es ese valor, ¿no? Cuál es ese valor de lo que vamos a estar estimando. Y cuando hablamos de la estimación, pues generalmente nos vamos a preguntar o nos preguntaríamos muchas veces qué es lo que tengo que estimar, ¿no? ¿Qué debo estimar? De acuerdo a la buena práctica, a las buenas prácticas que están en el modelo de CMMI y en varias otras normas de referencia, lo primero que tendríamos que estimar, de las cosas que tendríamos que estimar, es no solamente el esfuerzo, sino también el tamaño. Al ratito vamos a hablar un poco de por qué hablamos esta parte del tamaño o alguna, digamos, cuestión de cómo dimensionar, una dimensión de qué es lo que vamos a hacer. Y no solamente estaríamos hablando del esfuerzo, sino también de cuáles son los costos que pueden estar asociados a lo que voy a llevar a cabo. Pero no solamente es el esfuerzo, el costo, el tamaño, lo que voy a tener, sino muchas veces también tenemos restricciones en el número de días, y entonces, bueno, el esfuerzo, aunque ciertamente podemos medirlo o podemos dividirlo en el número de personas que vamos a estar participando, ya sea de tiempo completo, de tiempo parcial en un proyecto, también si tenemos alguna fecha límite, por ejemplo, esto nos va a pegar o nos va a afectar en la parte de cuándo tenemos que entregar el proyecto, o al menos ciertos resultados del proyecto. Entonces esto también pues pudiera afectar la parte de la duración. Y no solamente eso, sino también muchas veces tenemos que establecer si vamos a utilizar
ciertas herramientas, si vamos a tener una restricción, por ejemplo, presupuestal, si vamos a tener una restricción en cuanto a gente que podamos ocupar o que podamos meter. A lo mejor no tenemos a todos los expertos que quisiéramos tener, o a lo mejor hay un recurso en particular que va a estar compartido con alguien más. Y entonces, bueno, necesitamos también este tema de cómo vamos a ir, digamos, de alguna manera, calculando pues todo esto que en un principio, en un proyecto nos da como mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, por eso es importante, digamos, como considerar los diferentes aspectos o las diferentes aristas de acuerdo a las buenas prácticas de la industria. No solamente decíamos, pues lo más usual es decir cuánto tiempo te va a llevar, ¿no? Que puede estar asociado a la duración o al esfuerzo, dependiendo si lo medimos en horas o en días, ¿no? O en meses. Y también eso cuánto me va a costar, ¿no? Que tiene que ver pues a lo mejor directamente con los recursos, pero también tendríamos que ir viendo pues otros aspectos, como ya decíamos, hacer como este buen dimensionamiento con respecto eh, a diferentes elementos que necesitaríamos tener. Con estos elementos nosotros, lo que nos dicen las buenas prácticas es que vamos a asegurar el desarrollo de la solución de una manera correcta, de una manera más adecuada. Y con esto entonces nosotros cuando pensamos en la estimación, tenemos que pensar en que la estimación, si ustedes lo ven así, me va a ayudar a establecer cuáles son aquellas cosas que yo podría comprometer, porque entonces voy a poder planificar de mejor manera cualquier contingencia que se me pudiera presentar. Y esto me va a ayudar entonces a reducir, como decíamos hace rato al principio, pues la estimación a veces nos da miedo porque a veces es un terreno desconocido, a veces son cuestiones que no tenemos como muy claras, a veces son cuestiones que no conocemos bien la tecnología o no tenemos suficientes recursos o a lo mejor tenemos una restricción en el tiempo y entonces de alguna manera si nosotros tenemos un buen modelo de estimación, si tenemos todos estos elementos o estas buenas prácticas, vamos a poder establecer o tener esta base para establecer acciones de manera temprana y por tanto pues tener una mayor posibilidad de que no salgamos raspados en ese proyecto, ¿no? Entonces, la estimación por eso también es importante tener como una buena base y no solamente tener una buena base, sino confiar en la historia o en lo que ya hemos pasado, ¿no? Es importante que, pues cuando tengamos el dato, recurramos a los históricos en nuestra organización o en nuestra experiencia y con el tiempo, el ir guardando, digamos, como estos datos, el ir viendo a lo mejor la clasificación, incluso por tipo de tecnología o por tipo de proyecto, por tipo de servicios que vayamos dando, pues me va a ir ayudando de alguna manera a tener una clasificación más adecuada y por tanto, pues a calibrar de alguna manera estos modelos que pudiéramos llegar a tener de estimación, ¿no? Y con esto, pues también digamos, cualquier riesgo, cualquier incertidumbre que pudiera surgir en determinado momento, pues también la vamos a poder manejar mejor, ¿no? Y con esto, de alguna manera, nosotros siempre que estimamos, pues estimamos para presentarle una propuesta al cliente, ¿no? Para saber si sí si se va a comprometer con nosotros, si vamos a tener o si vamos a poder ganar un cierto proyecto, una cierta, digamos, pues una cierta trabajo que tengamos que hacer. Y entonces, bueno, también por eso es importante que nuestros modelos de estimación tengan una buena base para poder controlar esta incertidumbre que nos da el no poder cumplir con estos compromisos, ¿no? El tener unas buenas prácticas nos van a ayudar a que en determinado momento podamos tener una base más sólida para poderle negociar con el cliente en determinado momento si es que el compromiso
como siempre pasa, como siempre hay cambios, ¿no? Y lo único constante en esta vida es el cambio, entonces que si pudiera cambiar, pues que tengamos una base para poder tener como esos elementos para poder hacer una negociación y también tener una base para poder de alguna manera saber defender cómo estamos estimando cuál es el esfuerzo, cuál es la duración que tengamos y tener una mejor, digamos, base sobre la cual poder decidir o que decidamos en conjunto con nuestros clientes cuáles son esas cuestiones que tenemos que, a los que nos vamos a comprometer. Y entonces va a ser mucho más fácil para los clientes y para nosotros tener, incluso para el equipo, ¿no? Poder confirmar más adelante si realmente, pues, las bases de la estimación, los supuestos sobre los que hicimos como esos compromisos, pues van a ser adecuados o no. Entonces, esta es parte de las cosas que siempre nos dan como un poco de miedo al hacer la estimación, ¿no? Y por eso justamente el arte, digamos, de estimar es bien, bien importante y a veces es difícil y es retador, ¿no? De hecho, en la nueva versión del modelo de CMMI, en la versión 2.0, pues en los que estén familiarizados con este modelo, no había, digamos, como tal una área específica en donde se hicieran, digamos, como referencia a la parte de estimación, ciertamente venía como parte de la planeación. Y en esta nueva versión lo que sí hicieron fue hacer tan énfasis que ya es importante o está por separado, porque justo no es que la incertidumbre sea buena, pero un grado de incertidumbre nos va a mantener alertas y nos va a mantener de alguna manera em, centrados en considerar todos los aspectos que nosotros tenemos que considerar. Entonces, de alguna forma, si tenemos nosotros una buena base de estimación, vamos a poder controlar y por tanto a tener una mejor respuesta, una forma mejor de cómo lidiar con esta incertidumbre que pudiéramos tener. Y entonces ahora sí, vamos a irnos, vamos a ir poco a poco viendo la parte de los do's y los don'ts, lo que sí hay que hacer, como lo que sí tendríamos que hacer lo que nos recomiendan los modelos y las buenas prácticas a nivel mundial de lo que sí deberíamos de hacer para al momento de estimar. Yo diría una de las principales cosas que habíamos hablado hace rato es identifiquemos cómo vamos a medir las cosas, cómo vamos a estimar. Y para eso entonces necesitamos no solamente identificar cómo lo vamos a medir, sino tener una base estándar de cómo lo vamos a medir. ¿A qué le vamos a llamar grande? ¿A qué le vamos a llamar complejo? ¿A qué le vamos a llamar si es chico, pequeño, si es fácil o difícil, si es prioritario, si tiene que ir o no tiene que ir? Entonces tenemos que definir de alguna manera y clasificar esta parte de cómo vamos a ir haciendo esa medición de de lo que sea que vayamos a hacer, ya sea que vamos a brindar un servicio de capacitación, un servicio de consultoría, si vamos a brindar un servicio de mesa de ayuda o si vamos a entrar a desarrollar una aplicación, cuáles son las funcionalidades, cuáles son los módulos que voy a tener, cuáles son los aspectos que voy a considerar para que un módulo o una operación sea fácil o difícil. Entonces, eso es lo primero que tendríamos que hacer nosotros, establecer como esta base de qué atributos tengo en la forma en cómo trabajo y entonces ver y sentarme con los expertos en la organización, los que ya tienen experiencia en esto, para poder ver cómo vamos a qué le vamos a llamar chico, mediano, grande, complejo, cómo vamos a establecer si un requerimiento es funcional o si no es funcional o si es de seguridad y es complejo por ciertas características. Entonces ya vamos a poder establecer como esos lineamientos para decir, mira, ¿sabes qué? Un módulo es grande cuando tenemos entre tantas y tantas funciones, por ejemplo, o cuando tenemos tantos elementos en una pantalla, o cuando tenemos tantos elementos o tantas operaciones a realizar, o hay tantos casos de uso o tantos actores involucrados. Entonces ya vamos a poder establecer esta parte de los rangos de valores y entonces con estos rangos de valores vamos a poder
establecer de alguna manera esa escala de complejidades o bien lo podemos clasificar en la forma de trabajo, en cuánto va a ser el esfuerzo dedicado. A lo mejor, mira, hasta tantas horas, pues podríamos considerar que es pequeño, pero hasta entre tantas y tantas, pues a lo mejor ya es medio, y si ya te pasas de tanto, es grande. Cuestiones de ese tipo ya nos van a permitir tener como esos lineamientos estandarizados. Porque si no, pues cada quien a la buena de Dios vamos a estarle haciendo así y vamos a decir, pues desde mi punto de vista esto es fácil, pero porque a lo mejor yo no tengo mucha experiencia en ese tema. Y si le preguntamos a alguien más en la organización, va a decir, eso es súper fácil, ¿por qué le pusiste tanto? Entonces tenemos que establecer y estandarizar esa parte de, digamos, de esos atributos, y con eso vamos a poder tener al menos una estandarización y vamos a poder hacer una estimación como de alto nivel, ¿no? Otra cosa que es importante y que hablábamos hace rato es, hay que basarse en la historia, hay que documentar cuáles fueron los supuestos, cuáles fueron los raciocinios, cuáles fueron las condiciones especiales que nos llevaron a ponerle un cierto valor a ese tipo de atributo, ¿no? Si estamos hablando de módulos o si estamos hablando de funcionalidad, oye, una funcionalidad es simple, es media, es compleja, ¿cómo? Por ahí dicen, y hay un dicho que dice, pues que nadie experimenta en cabeza ajena. Sí, nadie experimenta en cabeza ajena, eso es bien cierto, a menos que sí estemos bien conscientes de que cuando estamos estimando, pongamos cuáles fueron los supuestos que estamos poniendo, que estamos diciendo, bueno, yo estoy suponiendo que no voy a tener que, por ejemplo, em, tener una máquina dedicada porque me la va a dar el cliente, por decir algo. Vamos a suponer que vamos a tener, esto es lo que vamos a tener y es el alcance, al menos el alcance general, porque ya decíamos puede cambiar, ¿no? Pero sí considerar de alguna forma toda la solución completa. Entonces, sí es importante porque entonces también nos va a ayudar a tener como esa priorización de los requerimientos. Y algo que es muy, muy importante es para que no les pase así como está este señor como preocupado de qué hicieron aquí, cuáles fueron las cosas que supusieron y por qué a mí no me da y se me hace infinitamente más difícil. Tenemos que documentar ese raciocinio. Parece muy tonto y a muchos nos da flojera o les da flojera documentar como esas estimaciones. Tampoco tiene que ser una tesis, ¿no? De lo que estamos suponiendo, pero sí documentemos lo más claramente posible por qué pusimos lo que pusimos, por qué pusimos tantas horas o por qué clasificamos algo que generalmente a alguien se le haría difícil como fácil o al revés, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron nuestras consideraciones? La número 3 es asegurémonos de considerar todo el alcance. Muchas veces decimos, pues más o menos esto, y dijeron que pudiera estar esto o no. Entonces, más vale que nos sobre y no que nos falte. ¿Por qué? Porque con esto vamos a tener una mejor manera de manejar esa incertidumbre, y entonces podríamos considerar el esfuerzo de trabajo para definir la solución. Podemos considerar también lo que decíamos hace rato, viáticos, recursos, herramientas, cuestiones que nosotros durante la solución necesitemos, ya sea para desarrollar el trabajo o para ejecutarlo de manera adecuada. Y también algo que siempre se nos olvida es esos supuestos de si estamos considerando esto o no estamos considerando esto, porque o nos los van a dar o no nos los van a dar, o cuál es la forma en cómo nosotros vamos a asegurar incluir o excluir ciertas cosas. Entonces hay que tener muy claro cuáles son esas restricciones. La número 4 sería, solemos pensar que las estimaciones tienen que ver con el esfuerzo y la duración y con el costo, cuando en realidad lo que hacemos es generalmente pensar internamente si es fácil o difícil, si tenemos a la gente experta o no la tenemos. Y entonces, generalmente nosotros internamente y cualquier experto, digamos, y por eso
cuando estimamos con juicio de expertos, pues llamamos a los expertos porque ellos tienen experiencia y pueden tener como esa sensación de qué es lo que ha sucedido en el pasado, porque en realidad están haciendo un proceso como de internalización justo de estos atributos. Estos atributos que decíamos pueden ser complejidad, puede ser tamaño, puede ser duración, puede ser funcionalidad, puede ser algo que me ayude a dimensionar y a clasificar esos atributos, porque con esto vamos entonces a mejorar la precisión y también a identificar posibles relaciones que pudieran complicar, digamos, cierta solución o ciertas consideraciones o dependencias que a lo mejor al principio no son tan claras y que a lo mejor específicamente ya para un experto sí pudieran tener un impacto. Por eso es importante, digamos, sentarnos y lo primero que tendríamos que hacer es establecer como esa clasificación y esa acuerdo entre los diferentes expertos, que a lo mejor no es perfecta y que con el tiempo lo vamos a ir refinando, pero al menos ya tenemos una base como más estándar. Entonces, sí es muy importante tenerla porque eso nos va a ayudar a tener más claridad y más precisión y nos va a ayudar a identificar con el tiempo ciertos patrones, ¿no? Entonces, eso es como muy importante. Y esto nos va a llevar entonces ahora sí a estar como más preparados para poder plasmar todo en un método de estimación que pueda ser utilizado por todos en la organización o a varios métodos. No solamente tenemos que reducirlo a uno, porque entonces ahora sí ya vamos a tener una misma base de estimación, vamos a tener ciertos criterios de por qué le estamos llamando a esto simple, medio, complejo o chico, pequeño, grande, lo que ustedes, como ustedes lo quieran manejar. Y entonces nos va a ayudar a ser incluso más rápidos, ¿no? Más eficientes a la hora de estar trabajando, a empezar a de alguna manera establecer este estándar. Nos va a ayudar con el paso del tiempo a confirmar esos, digamos, esos supuestos sobre lo que nos estamos basando o a identificar ciertos patrones que estamos viendo que continuamente se están utilizando. ¿Como qué métodos de estimación? Y son solo algunos ejemplos, ¿no? Hay muchísimos más, unos que ya son súper obsoletos y otros que de todas maneras seguimos utilizando, aunque digamos que no los usamos tanto, ¿no? Muchas veces están ligados como a la parte de los ciclos de vida, si utilizamos un ciclo de vida ágil o si utilizamos un ciclo de vida más tradicional, ¿no? Entonces pudiéramos hablar, por ejemplo, de un PERT, de un bottom-up, de un top-down, a lo mejor enfocado a atributos o a funcionalidades, estamos hablando más de un tema tradicional, o que pueden ser utilizados por los dos, un use case points, un cosmic function points, juicio de expertos, ¿no? En el ágil ahora está como muy de moda el poker planning que está basado en la serie de Fibonacci, justamente para tratar de simular esta parte de la incertidumbre o a través de historias de usuario, ¿no? También se pueden hacer, pero esto nos va a ayudar ya a tener como ciertos lineamientos o incluso hay algunas combinaciones, ¿no? Use case points a lo mejor se puede combinar por ahí de repente también con el PERT, cuestiones de este tipo para que realmente nosotros entonces vayamos plasmando y tengamos ya incluso un template organizacional, ¿no? O una herramienta organizacional a lo mejor basado en esta parte. La número 6 sería no es solamente voy a estimar y ya, lo dejo ahí, ¿no? Que se pierda y nunca vuelto a ver más en mi vida a verlo, porque a lo mejor la voy a usar cuando vuelva a estimar el siguiente proyecto, pero ya no la voy a tener. No, hay que mantenerlas actualizadas, incluso durante el proyecto. A los líderes de proyecto le va a ayudar tener de alguna manera como esta actualización, determinar o saber identificar como en qué momentos tendríamos que hacer ajustes a las estimaciones o volver a mirarlas cuando, por ejemplo, obviamente necesitemos hacer algún cambio, ¿no? Algún cambio ya sea en supuestos porque las condiciones cambiaron o porque nos llegan nuevos requerimientos, que es la más típica, ¿no? O porque a lo mejor nos dimos cuenta que nosotros subestimamos algo que dijimos está bien fácil
y nos damos cuenta que no habíamos considerado ABC y entonces tenemos que decir, pues tenemos que hacer algo. A lo mejor sí tenemos que ir a hablar con el cliente y decirle que nos vamos a tardar más, pero también tenemos que tomar esa decisión de si lo vamos a absorber, si vamos a hacer, cómo vamos a hacer en esa negociación. Entonces, bueno, también eso se vale, el cambio en la productividad del equipo, a muchos nos pasó, ¿no? O muchas organizaciones les pasó de alguna forma que cuando nos fuimos a home office, pues a lo mejor la productividad era un poquito diferente porque entre lo que aprendías bien o le agarrabas la onda de cómo hacer home office, sobre todo a los que no estaban tan acostumbrados, a otros se nos hizo más fácil. Entonces, bueno, pues esta cuestión también es importante. Otra situación en donde pudiéramos estar continuamente monitoreando qué tan bien o qué tan mal estimamos o cómo hicimos estas estimaciones y sacar lecciones aprendidas, es al cierre de los sprints, al cierre de las fases, cuando hacemos una retrospectiva, ¿no? Identificar cómo lo hicimos, qué tan bien, ahora sí que tan precisos fuimos como en nuestra estimación, ir identificando pues esas desviaciones que fuimos teniendo en si clasificamos adecuadamente la complejidad, si no, si identificamos el número de elementos que íbamos a generar, cuestiones de ese tipo, ¿no? También igual decidir y con esto también podríamos llevarnos a una replaneación, ¿no? Para que entonces nosotros tengamos que tomar una decisión de, sabes que hasta aquí corto el sprint y inicio otro nuevo, o esto es un cambio tan significativo, ¿no? Que necesito hacer algún ajuste en mis modelos de estimación o en mis bases de estos atributos, ya esto no es algo medio, sino ya es algo complejo, o voy a clasificar incluso como muy complejo, ¿no? Y entonces esto nos va a ayudar también a tomar acciones, a llevar a hacer un análisis de qué fue lo que estuvo sucediendo, si es necesario, pues también incluso actualizar esos estimados o estimar si fue un nuevo requerimiento, cuánto nos va a llevar a tomar decisiones en cuanto a las prioridades, a cambiar, como ya decíamos, los patrones o los modelos de estimación que vayamos teniendo. Y entonces, en resumidas cuentas, al final lo que vamos a necesitar es darle un ojito al cierre de cada sprint, de cada fase, cómo fuimos o qué tan precisos hemos sido como en las estimaciones, porque nos va a ayudar a ir manteniendo el foco en lo importante. Y algo que parece obvio, porque ya muchos lo usamos y lo tomamos como por default, pero no siempre es así, es que tenemos que guardar en algún lado y que sea compartido, que sea visible, tal vez no compartido con todos, pero sí compartido por quienes utilizan las estimaciones. Tener un lugar en donde algunos lo guardarán ahí en el servidor, ¿no? Otros los guardarán en alguna base de datos. El caso es saber que necesitamos tener ese repositorio para poder consultar esa experiencia pasada y entonces poder experimentar en cabeza ajena, ¿no? Entonces, poder ir y mirar no lo que esté en mi máquina ni las estimaciones que están en mi máquina o que yo he hecho con el tiempo, que siempre le podemos decir, oye, ¿te acuerdas de fulanito proyecto? ¿Cómo lo hicimos? Ah, bueno, pues ya podríamos establecer algo así, pero también tenemos que considerar como esta parte de ir y mirar algo en una base como más centralizada, porque entonces, entre más centralizado lo tengamos, más fácil vamos a poder mirar o identificar ciertos patrones. Vamos a poder hacerlo más fácil, incluso establecer ciertos criterios de búsqueda, ¿no? Para encontrar proyectos comunes o proyectos similares o condiciones similares. Y entonces, bueno, pues vamos a hacer de alguna forma como esa transferencia de conocimiento para que sea pues más ágil, ¿no? Claro, siempre está como la interacción humana, pero si aparte le agregamos como esta parte del repositorio o de tener algún lugar, ¿no? Que venga a ser un capital intelectual de la organización, pues también nos va a decir cómo nosotros en lo particular nos hemos comportado. Y ahora veamos qué no es lo que tendremos que hacer. Pues lo primero es
que no tengamos este estándar de estimación, ¿no? Si realmente no ponemos como estos lineamientos que les decía, es a veces de las cosas como no tan difíciles, pero sí cuesta trabajo porque de repente los ingenieros somos un poquito renuentes a compartir como nuestro conocimiento. Pues cada quien lo vamos a hacer de una forma diferente, no lo vamos a considerar o vamos a decir, híjole, sí, tenías razón, por eso también es importante pues que nos retroalimentemos y que digamos, oye, pues a ver, no ves como que le falta algo, hacer como esta parte de las revisiones entre pares. Y de alguna manera, pues si somos buenos estimando, pues no va a pasar mucho, pero si no somos buenos o si la estimación la tiene alguien que no tiene mucha experiencia, pues va a estar un poco dando palos de ciego. Y finalmente vamos a retrabajar, no vamos a ir aprovechando como todas esas experiencias pasadas. También habrá gente que sí guarde como esos raciocinios, habrá gente que no, incluso para el momento de hacer como este estándar, ¿no? ¿Por qué le llamamos simple? ¿Cuáles fueron las consideraciones que pusimos? Cuestiones de ese tipo, pues sí es importante. Entonces, es más difícil, ¿no? Trabajar así. La otra es, muchas veces pensamos como que, pues, ¿para qué voy a involucrar a alguien más, ¿no? Si estimar, pues, si esto sí lo sé. Entonces, ni lo documentamos y porque pensamos o que el equipo solo necesita saber qué es lo que tiene que hacer y para qué le quito tiempo. No hay riesgo porque pues ya conocemos y ya sabemos cuál es la tecnología, entonces no hay problema. Y acá todo está, ¿no? Entonces, por algo también soy el experto. Entonces, bueno, de alguna forma luego nos damos cuenta de que cuando nos cuestionan por qué pusimos eso, decimos, ¿qué? ¿Cómo? Espérame, a ver, espérame tantito porque ya pasó tanto tiempo y he estado inmerso en otras cosas que la verdad es que se nos olvida. Entonces, para eso tenemos un equipo, para eso tenemos unos expertos, entonces no hagan una estimación en solitario. También igual podríamos pensar en que solo deberíamos de estimar a alto nivel sin tener límites claros, sin considerar cuestiones del alcance del proyecto. ¿Qué desventajas tenemos? Pues cada estimación es distinta y tendremos que poner las consideraciones. Sí es cierto, cada sprint va a llevar su propia complejidad, pero hay que documentar. No hay forma tampoco de visualizar todos los escenarios, no vamos a considerar, digamos, todos los aspectos, pero sí es importante considerar cuáles pudieran ser a lo mejor algunos indicadores en donde tenemos que hacer una reestimación, ¿no? Sí es cierto, por otro lado, si lo hacemos a alto nivel, lo hacemos en solitario, pues a lo mejor es más rápido, tenemos, según nosotros ponemos holguras que a lo mejor para otros no son así, no perdemos tanto tiempo, pero eso al final de cuentas, pues podría ser que nos lleve más tiempo, ¿no? Entonces, de alguna manera, no consideren solamente estimar a alto nivel, sino también establezcan qué sí va, qué no va, realmente cuáles son el alcance que tienen. Lo que hablábamos hace rato, ¿no? Generalmente pensamos que cuando hablamos de estimación hablamos de esfuerzo, costo y duración. Y se nos olvida que siempre hay este proceso mental porque no lo verbalizamos, esa es la verdad, ¿no? Entonces, esta parte de si es simple, si es complejo, cuántos módulos, en qué estamos pensando, qué se necesita y que tiene que ver, si es cierto, con la experiencia de los expertos, que tiene que ver con esa experiencia, es algo que tenemos que plasmar en algún lugar. Este aspecto invisible que está presente lo tendemos a minimizar porque no lo verbalizamos. Entonces, sí tenemos que ser como muy, o sí quisiera ser muy insistente en eso, en que no es solamente el esfuerzo, la duración o el costo, sino que es algo que yo pueda, con el cual pueda compararme y pueda establecer como esta parte de la comparación, ¿sale? Y algo que también pudiera no ser adecuado es que no tenga un repositorio que me vaya a centralizar las estimaciones.
Si no tengo un lugar compartido, pues a lo mejor sí es cierto, no hacemos muchas estimaciones o a lo mejor no todos en la organización hacen estimación, pero créanme, cuando nosotros vamos estableciendo y vamos guardando información, porque estarán de acuerdo, no todas las propuestas se dan bueno fuera, ¿no? A lo mejor nos va a servir incluso para saber pues cómo lo hicimos y aun cuando una propuesta no se haya ganado, vamos a tener las bases de cómo la hicimos. Si la estamos compartiendo, entonces va a ser más fácil esa comparativa si cada quien lo tenemos regado en Exceles, ¿no? O por un lugar en donde a lo mejor no lo tenemos. Entonces sí es importante cómo ir teniendo este lugar en donde lo vamos a guardar. También igual, de alguna manera no vamos a tener, conforme va pasando el tiempo, vamos a poder hacer un corte. No les voy a decir que cada mes van a revisar sus estimaciones, pero sí a lo mejor anualizado de decir, oye, vamos a hacer un análisis de qué también nos fue haciendo las estimaciones. Si nos desviamos, a lo mejor el esfuerzo real, la cantidad de trabajo que hicimos fue del 50% más, pues qué fue lo que pasó, no somos tan buenos, entonces a lo mejor tenemos que ir ajustando. Si no lo tenemos guardado, esto va a ser mucho más difícil. Y conforme vaya pasando el tiempo y vaya creciendo esto, pues también es como cuando no le damos mantenimiento a la casa o cuando vamos que se vaya dejando, crezca y crezca y crezca, crece el monstruo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el sí ponerse o el sí tener un repositorio en donde al menos vayamos teniendo como eh, estos datos centralizados, esta forma de trabajo a lo mejor ya más centralizada, me va a ir ayudando a que yo pueda hacer estas comparativas y entonces pueda ser consciente de cuáles son las cosas que tengo que ir midiendo, si cambié realmente, si me he hecho más preciso, si hago más rápido las estimaciones, incluso podría haber algunas tendencias o favorables o desfavorables, ¿no? Y entonces podríamos investigar incluso, oye, ¿qué pasó? Si hubo un cambio en el staff, o a lo mejor no, a lo mejor ya estamos haciendo las cosas más rápido y entonces tenemos que ajustar esas, digamos, estos bases de estimación que veíamos de los atributos, ¿no? Y de alguna forma, a lo que quiero llevar es que vamos a desperdiciar información y oro puro para la organización si no lo hacemos así. Claro, siempre está el que pues yo me llevo con fulanito y entonces voy y le pregunto a fulanito, ¿no? Pero siempre va a ser como un poco más difícil porque entonces me voy a perder del resto con el que no me llevo y que a lo mejor hay uno ahí en particular que tuvo un caso muy similar al mío y que a lo mejor es su área de expertise y que pues si no me llevo muy bien, al menos pues puedo retomar ahí la información, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que es una fuente, digamos, interesante de datos. Nosotros que hemos visto a varias organizaciones que lo tienen más manual o que lo tienen más automatizado, pues siempre cuando lo tienen más automatizado es como más simple sacar como todas estas conclusiones, ¿no? Entonces, sí es importante como considerarlo y sí es importante que ustedes lo tengan, les digo, a lo mejor no está a la disposición de todos, ciertamente es información sensible, ciertamente a lo mejor, pues incluso puede llegar a ser como el diferenciador de cómo lo estamos haciendo contra la competencia. Sí, lo podemos proteger, pero eso no significa que tenga que estar aislado, ¿no? Puede estar resguardado adecuadamente y lo podemos compartir con quienes de veras tengamos que hacer, ¿no? Entonces, algo que también es importante es el tema del reuso, no solamente de los estimados, sino también de lo que fue bien o de lo que fue mal, ¿no? De las lecciones aprendidas, de que realmente podamos actuar más rápidamente si tenemos la información como centralizada y si podemos hacer uso de esta información. Entonces, sí creo que es importante de alguna manera, pues,
considerar todos estos aspectos, lo que sí y lo que no, para que ustedes puedan tener pues más éxito en la información que vayan teniendo. ¿Sale? Entonces, no sé, estoy abierta. Tenemos por ahí una dinámica también con ustedes, entonces por eso aceleré un poquito para, para tener tiempito de hacer esta dinámica. ¿Sale? No sé si tengamos Gracias, por Eli. ahí dudas. Dice, nos comentan en el chat, Ishidim, ¿podrías volver a mostrar el tercer loop, por favor? Sí. Y bueno, yo te voy compartiendo mientras una pregunta. Ajá. ¿Es difícil hacer una estimación? ¿Es difícil hacer una estimación? Pues depende a qué le llamamos difícil, ¿no? Sí pudiera ser difícil, ¿no? En realidad, en realidad, yo diría que es difícil en la medida en la que no tengas, como aquí está el tercero, en la medida en que no tengas todos los elementos que te ayuden a poder plasmar en blanco y negro estos supuestos, ¿no? En, sí es difícil, yo creo que hay digamos, un grado de dificultad en que es difícil porque al final de cuentas lo que tú quieres plasmar cuando estás estimando es tratar de tener una bola de cristal que te diga que vas a poder sacar el trabajo que te pidieron en un cierto tiempo. Entonces, lo difícil es que lo hacemos antes de hacer el trabajo. Y entonces eso es lo que complica la estimación. En la medida en que nosotros vamos, lo que les he venido platicando en este tiempo, ¿no? En la medida en que nosotros vamos guardando raciocinios, vamos estableciendo estos parámetros o estos criterios, eh, es mucho más simple en términos de ya sé un poquito más por dónde irme, pero lo complicado de hacer una estimación ciertamente es que al inicio, cuando lo hacemos, cuando lo necesitamos, tenemos muchas preguntas y mucha incertidumbre. Y eso es lo que lo hace complicado. Gracias, Eli. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de método de estimación es el más adecuado? Ok, pues mira, yo creo que no hay una pregunta, o sea, no hay una respuesta única para esta pregunta. Depende del tipo, de varios aspectos. El tipo de tecnología que utilices, depende también del tipo de proyectos que hagas, del tipo de ciclo de vida que tengas. Este, de alguna forma, estos tres aspectos te van a poder un poco dirigir hacia, por ejemplo, si es más fácil utilizar un método más tradicional que utilizar un método como más nuevo, ¿no? Allá hay algunos métodos que tratan como el Cosmic Function Points, ¿no? O el Poker Planning, que están como muy de moda, eh, de introducir como estas variables de incertidumbre para que sea un poco esta simulación, ¿no? Incluso el Use Case Points, ¿no? Que te maneja factores como si qué tan bien conoce a la gente la metodología, qué tan difícil es tu lenguaje de programación, por ejemplo, ¿no? O si tienes personal de medio tiempo o tiempo parcial. Es decir, que te manejan incluso factores como ambientales o técnicos que te pudieran afectar ahora sí que el ritmo del trabajo, ¿no? Pero no hay una respuesta como única. La que es muy utilizada es como el Delphi, que es pues yo creo que de los de juicio de experto el más utilizado, para, para que al menos aproveches, digamos, como esta experiencia que tienes en casa, que tienes en tu propio ambiente, ¿no?
Gracias, Eli. Tenemos una pregunta en el chat. Dice, ¿qué mejor práctica en caso de estimar y estas son cambiadas por grupo gerencial al cambiar prioridades? O el otro extremo, ¿quién realiza la labor que no cumple con el estimado? Ay, creo que no sé si le esté bien. Si no, pido que me la reformulen. Sí, sí, que nos la reformulen, pero creo que la primera parte, si me la puedes volver a repetir, Bren. ¿Y qué mejor práctica en caso de estimar y estas son cambiadas? Yo creo que qué mejor práctica se puede utilizar en caso de estimar y que estas sean cambiadas por algún grupo gerencial o al cambiar de prioridades. Ok, mira, si se cambian las prioridades, pues documenta los supuestos, ¿no? ¿Por qué se están cambiando las prioridades? Por ejemplo, de que salga primero una funcionalidad o primero una aplicación en lugar de otra. Yo creo que eso tiene que quedar uno documentado y si fuera necesario incluso documentado formalmente, ya sea en un control de cambios o en algo, ¿no? Y aunque sea el grupo gerencial, pues también pedirle que haya, digamos, como esta documentación de por qué se está haciendo, ¿no? Tampoco, les digo, no tiene que ser como una tesis, incluso puede ser una minuta de que te justifique por qué se está haciendo, ¿no? O cuáles son las consideraciones, pues, que él o ella están tomando para hacer esta decisión, ¿no? Y que entonces, bueno, pues que también, porque ciertamente, muchas veces las estimaciones se hacen también por los grupos gerenciales, ¿no? Gracias, Eli. La siguiente pregunta es, ¿cuántos métodos de estimación existen? Uy, muchísimos. Hay muchísimos, ¿no? Los que pusimos acá, si no me recuerdo, la que sigue es esta. Aquí solo hay unos, ¿no? Está también, Cocomo, hay muchos métodos de estimación, ¿no? Aquí puse como algunos de los que todavía se utilizan, digamos, actualmente PERT, que es un clásico, que es como el estimado más probable, el pesimista, el optimista, y entonces con eso haces como una fórmula para ponderar o hacia lo pesimista o hacia lo más probable, ¿no? Entonces, ese es un clásico que todavía se sigue utilizando incluso con algunos otros, pero más bien, y bueno, algunos de los que están aquí son de los que todavía se utilizan ahora, ¿no? De acuerdo, gracias, Eli. Nos preguntan, ¿el esfuerzo se debe estimar por tarea o por proyecto? Eso depende de cómo vayas a hacer la división de tus, digamos, de los elementos que vas a estimar, ¿no? Muchas organizaciones ciertamente toman de base el WS, entonces a lo mejor puedes, o sea, reformulando un poco la respuesta sería, siempre trata de hacer como tu estimación, digamos, a nivel de proyecto, pero ciertamente tienes que considerar esa descomposición en lo que tú quieras, ¿no? Puede ser en módulos, puede ser en funciones, puede ser en requerimientos, y entonces con eso ya pudieras también tener la clasificación esta de atributos que decíamos, ¿no? Puede ser o por complejidad o por algún otro elemento que te vaya ayudando a establecer como esta parte, pero generalmente pues trata de considerar como todo tu alcance. O por historias de usuario, ¿no? También puede ser por épicas. Gracias, Eli. Siguiente pregunta, ¿qué tipo de cosas se podrían incluir como el raciocinio para la estimación? El raciocinio, esa es una muy buena pregunta, ¿no? El raciocinio de la estimación es, por ejemplo, ¿en qué condiciones estás poniendo si tú estableciste, por ejemplo, que un reporte va a ser complejo cuando, por decirte una tontería, ¿no? Algo que se me viene a la mente. Tiene cálculos matemáticos complejos y tiene que a lo mejor sacar una vista o una tabla intermedia y hacer con ella algún cálculo, y tú le pusiste que eso es no complejo, sino que es medio, cuando le cambias, por ejemplo, la complejidad default, porque se le estás cambiando.
O también cuando, por ejemplo, bueno, ¿por qué se le estoy cambiando? Pues porque tengo una nueva herramienta que me va a hacer eso súper rápido, ¿no? Y entonces en lugar de tardarme lo que normalmente me voy a tardar, me voy a tardar 2 horas. Entonces, esa sería como tu documentación. Entonces, aquellas cosas que o por recursos o por herramientas o porque tengo al más fregón de los fregones, lo voy a poder utilizar. Entonces, ese tipo, digamos, de consideraciones, ya sea en ambientes laborales, en cuestiones de tecnología, me pudieran hacer cambiar, digamos, como el estándar, ¿no? Que yo clasifique de manera diferente o que le ponga más o menos esfuerzo, por ejemplo, ¿no? Que típicamente, pues a lo mejor un reporte así me va a llevar X número de horas y que yo le ponga 5 horas menos o 10 horas menos, ¿no? Gracias, Eli. Bueno, yo creo que la que sigue sería la última pregunta para ya pasar a la dinámica, pero en caso de que tengan más preguntas, nos las pueden compartir al correo de formación profesional. ¿Quién debe participar de la estimación? ¿Quién debe participar de la estimación? Pues mira, yo creo que podríamos dividirlo en varias etapas, ¿no? ¿Quién debería de participar en establecer como esta caracterización o clasificación de cómo voy a poner como esos atributos o cuáles son los atributos? Y entonces sí, ahí sí lo puedes ir asociando con esfuerzo, ¿no? O con duración. Ahí yo creo que sí es bien importante la participación de los expertos que hacen las cosas. Entonces ahí sí creo que debería a lo mejor de sentarse los que conocen más, incluso puede ser por tecnologías, ¿no? Por cierta tecnología o por lenguajes de programación, quiénes son y entonces clasificar como esa parte, como para establecer esta parte. Y ya después, durante la ejecución propiamente del día a día de hacer propuestas y cuestiones de este tipo, ciertamente va a tener que participar pues alguien del área comercial, que podría ser alguien como, ¿cómo se llama? Como más técnico o menos técnico, para que ya entonces ustedes sí pudieran tener como esta guianza, pero y que fuera pues más ágil, ¿no? Porque es su trabajo día a día. Y ahora hay otra consideración. Sí consideren que aun cuando el equipo comercial, que a lo mejor no tiene tanto el expertise o no siempre tiene como la experiencia de quien hizo la tabla, sí consideren que haya alguien, a lo mejor no vas a sacar a un técnico de su chamba para que te haga una revisión de estimación, pero sí alguien con mediana experiencia para que haga esa revisión de las estimaciones de manera muy rápida. No tiene que ser alguien, digamos, que se lleve todo el día haciendo esa revisión, ¿no? Pero sí que incluso puedan tener a lo mejor una sesión de media hora o que haya un checklist de revisión de qué aspectos deberías de considerar para asegurar que la estimación tomó en cuenta todos los aspectos, ¿no? Gracias, Eli. Mira, nos pusieron una última pregunta en el chat, si nos pudiera contestarla. Ujú. En un método como Poker Planning, ¿se pueden documentar las deliberaciones para estimaciones sin perder el enfoque de la eficiencia y rapidez? Sí, claro que sí, lo puedes documentar, digo, tampoco, es lo que te digo, no tiene que ser una tesis, sino a lo mejor en ese momento, ¿no? De la sesión, lo que puedes hacer es ir documentando como palabras clave de por qué lo están poniendo así y ya después a lo mejor específicamente, pues ya el Product Owner, por ejemplo, que seguramente va a participar o el Scrum Master pudiera a lo mejor hacer un refinamiento si es que quedaron como muy ambiguas, ¿no? Alguien que haya participado, pudiera hacerse, pero sí, mi recomendación ahí sería más bien pongan palabras claves para no perder el enfoque, ¿sale? Listo. Gracias, Eli. Gracias a todos por sus preguntas. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte más divertida, que es la dinámica.
En esta ocasión, el ganador de la dinámica que nos va a ayudar a presidir se va a llevar una bocina Bluetooth con iluminación LED. Únicamente pueden participar los asistentes al webinar y, bueno, una vez que ya tengamos al ganador, este deberá estar de acuerdo con una foto, recibiendo regalo, y en caso de que el ganador sea foráneo, el regalo se cambiará por un equivalente. Bueno, ya que Eli les explique un poquito más, se van a dar cuenta de qué se trata, pero por favor es muy importante que no olviden que se tienen que firmar con su nombre completo para tenerlos muy bien identificados. Y en cuanto Eli me dé el ok, yo les comparto la liga en el chat. Adelante, Eli. Adelante, si quieren, si quieres ya puedes mandarles la liga, Bren. Vamos a hacer una dinámica bien bonita en Google Clap. Entonces, si ya tienen la liga, ya se pueden ir poniendo. Yo aquí ya voy viendo que ya se fueron firmando. Ya tenemos 16 que ya se firmaron. Ahí se los estoy compartiendo. Tenemos un timer para que ustedes pues tuvieron que haber estado atentos a la presentación para que esta la verdad es que muy simple. Entonces tienen 5 preguntitas de lo que fuimos platicando ahorita. Vamos, todavía alcanzan, muchachos, tienen 40 segunditos. Corran, corran. Listo, el tiempo se acabó. Entonces voy a poner aquí quién sacó el primer lugar. Es GDeveloper. GDeveloper, si nos puedes mandar, si le puedes mandar a Brenda un mensajito privado con tu nombre para que tú eres el ganador del premio. Bueno, hay un empate, chicos. Hay un empate con Horacio, Allison y GDeveloper. Pero el primerito que contestó, o sea, el que contestó más rápido, fue GDeveloper. Sí, de acuerdo, por favor, igual como comentó Eli, si nos puedes estar enviando tu nombre completo y algún tipo de contacto para que la de marketing se pueda comunicar contigo. Y Eli, por favor, ¿podemos regresar a la presentación? Para la Claro que sí. última slide. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, pues ya cerrando este webinar, nos gustaría hacer mención que para los participantes de este webinar tenemos un 15% de descuento en el curso de técnicas de estimación los días 28, 29 y 30 de julio en un horario 8 de la mañana a 12 de la tarde. En caso de que requieran mayor información, hay que enviar un correo a formacionprofesional@avantare.com. Bueno, pues por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias por haberse conectado, gracias por su asistencia, por su participación y nos vemos en el próximo webinar el viernes 4 de junio a las 10 de la mañana.
Muchas gracias, Eli, gracias a todos. Gracias a todos. Espero que hayan disfrutado de la dinámica. Gracias.